Todo nos ha dado una emoción especial, y también como que consciente o inconscientemente establecimos un compromiso de convertirnos en soldados si había una guerra en México. Siento que es el momento de convertirla en realidad, que efectivamente participemos en esta guerra que se está librando en México, que es obvio, ¿no? Si llevamos más de 80,000 muertos en esta guerra, ha habido miles y miles de desaparecidos que seguramente en gran parte ya están muertos. Gran parte de la gente ha tenido que salir de sus lugares donde habitaban, y hay una enorme incertidumbre, temor en gran sector de la población como resultado de esta guerra. Pero claro, lo importante es entender en qué consiste esta guerra y cuál debe ser nuestra correcta participación, porque desde luego les anticipo que de ninguna manera vamos a aconsejar que tomemos un rifle y salgamos a matar narcotraficantes, porque obviamente ese no es el camino de esta guerra. Necesitamos comprender qué es lo que realmente se está jugando en esta guerra y cuál es la correcta forma de participar. Ese es el objeto de este libro, que por cierto, anticipándome un poco, está basado en la estrategia que planteó para esta guerra el mejor estratega que tiene México actualmente, que es el general Tomás Ángeles Aguajare. Él hizo un estudio muy profundo de esta guerra. Es un señor que tiene un reconocimiento internacional. Él ha dado pláticas en lo mismo en West Point, que en Alemania, que en Francia, sobre cuestiones estratégicas. Entonces él elaboró esta estrategia, se la quiso presentar a los tres candidatos, alcanzó a presentársela a Peña Nieto, y a los 2 días que la había presentado lo detuvieron y lo encarcelaron, y actualmente está incomunicado en Almoloya, con el propósito deliberado de que no se diera a conocer su estrategia. Esto ya nos debe dar una idea de las fuerzas enormes que existen en esta guerra y que están a todos los niveles, porque obviamente el encarcelamiento de un general de división con un gran prestigio internacional no se podía haber hecho simplemente por una acusación de un agente del Ministerio Público, ni mucho menos. Esto ya nos da una idea de realmente la penetración que ha tenido el narco dentro del gobierno para defender sus intereses. Creo que para poder entender esta guerra y en general todos los acontecimientos que están ocurriendo no solo en México sino en el mundo, tenemos que comprender que estamos formando parte de 2 grandes procesos históricos totalmente contrarios. Uno de ellos del que todos nos damos cuenta, y es que estamos viviendo el final de un ciclo, el final de toda una etapa de la historia de la humanidad, que es obvio que está viniendo abajo todas las instituciones del pasado. Es obvio que ya no funciona, por ejemplo, el sistema político, las ideologías políticas, los partidos políticos. Ya entendemos que son algo totalmente obsoleto, que no representan los verdaderos intereses de la población, y que simplemente son grupos que están monopolizando toda una serie de grandes inversiones de dinero en algo que no nos va a beneficiar en lo más mínimo, ¿no? Ya no se diga del sistema financiero que tenemos. Es obvio que está en crisis, ¿no? Estoy hablando no de México, sino del mundo entero, ¿no? Las crisis económicas recurrentes que nos demuestran que esto ya no funciona, y lo más grave, que el sistema de producción industrial y el sistema de convivencia humana en las grandes ciudades ya también se está colapsando. Es decir, para poder subsistir, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, la depredación que se requiere para obtener todo el agua y para obtener todos los bienes y arrasar y contaminar todo el medio ambiente no puede proseguir indefinidamente. Y esto no es aplicable nada más a la Ciudad de México, sino a gran parte del mundo, que se vive en una constante depredación y destrucción de los ecosistemas. Entonces está llegando a un final de toda una forma de vida, de toda una forma de organización política, social, económica, incluso yo me atrevería a decir que incluso hasta religiosa, que está llegando a su final, y que por lo tanto esto va a requerir un cambio total. Es más, esta afirmación de que, oigan, ya saben que se va a acabar el mundo dentro de un mes, pues tiene una parte de verdad, porque efectivamente se está acabando el mundo. Claro, lo que pasa es que en vez de sustituir la palabra mundo por la verdadera, que sería una etapa histórica y un ciclo, se están terminando. Y al ocurrir este final, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que se iniciará otro nuevo mundo y otra nueva etapa histórica, por supuesto, ¿no? Pero en una forma totalmente diferente. Entonces estamos en medio de eso. ¿Y cuál es la característica que ya apunta claramente? ¿Cuál va a ser esa característica de este nuevo mundo que ya se está empezando a emerger? Pues es muy obvio.
estamos viviendo una mutación de conciencia de la especie humana. Toda la especie humana, todos los seres humanos, estamos en un proceso de mutación de conciencia de nuestra especie. ¿En qué forma? Pues de pasar de una conciencia sectaria, local, a una conciencia planetaria. Porque ya ahorita todos estamos perfectamente conscientes que los problemas que nos afectan no son locales sino planetarios. Se genera una crisis económica en Europa y ya sabemos que nos va a afectar. Surge una epidemia en cualquier parte del mundo, nos va a afectar. ¿Por qué? Porque los problemas son planetarios, no son locales. De nada serviría que resolviéramos el problema de contaminación de Guadalajara, de la Ciudad de México, si no se resuelve en el mundo entero, nos van a seguir afectando. Entonces, ¿esto a qué nos obliga? A dar soluciones planetarias. Si un problema que es planetario se ataca con soluciones locales, no se va a solucionar. Entonces necesitamos soluciones planetarias. Y aquí viene el verdadero problema. Para dar soluciones planetarias se necesita tener conciencia planetaria. Sí, que los seres humanos rompamos nuestra conciencia local y sectaria para tener una conciencia planetaria. ¿Qué significa esto? Voy a dar un ejemplo de gente que ya la tiene. Si en este momento ocurre un terremoto en cualquier parte del mundo, tengan ustedes la seguridad de que todos los muchachos que integran los grupos de rescatistas de los tropos ya están haciendo su mochila para el día de mañana estar en el aeropuerto para que los lleven a donde ocurrió ese terremoto, que puede ser una parte de África que ni sabían que existía, y ellos van a exponer su vida para salvar a esas personas que obviamente son de otra religión, de otra raza, de otra nacionalidad. Eso es tener una conciencia planetaria, porque ellos saben que estamos totalmente unidos, que formamos una sola humanidad, que es un solo ser la humanidad, y que tiene una conciencia integral, que va a ser, como veremos más adelante, la verdadera solución a esta guerra. Esta guerra solo se alcanzará la victoria cuando se eleve la conciencia de la humanidad. Es decir, a los pobres narcotraficantes se van a quedar sin chamba en el momento en que la mayor parte de los adictos dejen de serlo. Al ya no haber adictos, pues ya no puede haber narcotraficantes. Pero para eso se necesita que los adictos dejen de serlo, y eso solamente dejarán de hacerlo no cuando los metan a la cárcel, no cuando se maten narcotraficantes, sino cuando se eleve su conciencia. Entonces, este es el punto central de cómo ganar esta guerra. ¿Cómo vamos a lograr elevar la conciencia de la humanidad? Para eso necesitamos romper esta ilusión de la separación, de creer que realmente entre ustedes y yo somos algo diferente. Somos la misma conciencia, me explico. Es decir, si nosotros propiciamos este pequeño grupo, una elevación de conciencia, no se va a quedar en nosotros, sino que va a formar parte del gran proceso de transformación de conciencia de toda la humanidad, hasta que, claro, se cree una masa crítica lo suficientemente importante para que toda esa humanidad cambie su conciencia. Ya tenemos algunos ejemplos de que esto ha ocurrido en el pasado, porque planteado así, inmediatamente dice: ¿usted cree que los narcotraficantes van a dejar de ser narcotraficantes? ¿Usted cree que los adictos van a dejar de ser adictos? Mire, a partir de 68 ya tenemos un ejemplo de que esto es posible. ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió en el 68? En una forma totalmente inesperada, que nadie se lo imaginaba. De repente empezaron a surgir movimientos de protesta señalando lo que estaba mal. Hubo muchísimos ejemplos, pero vamos a mencionar dos claros ejemplos que ocurrieron en los lugares de máximo poderío económico y político. En los Estados Unidos estaban inmersos en la guerra de Vietnam. ¿Qué era Vietnam? Un pequeño país. ¿Qué eran los Estados Unidos? La potencia más grande del mundo, con poderío económico, militar, incomparablemente superior al podían tener los vietnamitas. Pero ¿qué pasó? Que un buen día miles de muchachos que son llamados a las filas para formar parte del ejército norteamericano y mandarlos a Vietnam, empiezan a elevar su conciencia y decir: oye, en un momento, que realmente son un gran peligro para los Estados Unidos. Este pueblo de campesinos de Vietnam nos van a venir a invadir aquí y a imponer el comunismo. Es absurdo esa idea. Entonces, ¿por qué yo voy a exponer mi vida? Yo pienso estudiar una carrera profesional para ir ahí a exponerme a que me maten, y algo todavía peor que me maten, a ponerme a matar gentes sin ninguna justificación, porque no son ningún peligro. Yo no voy a esa guerra. Entonces, ¿qué hacen? Hombre, los más valientes llegaron a la oficina de conscripción: aquí está no voy a ir, hagan conmigo lo que quieran, los metieron a la cárcel. Otros, la inmensa mayoría, no tuvieron tanto valor, pero sí dijeron: yo no voy a ir, y se escondieron. Fue el caso, por ejemplo, de que iba a ser el presidente, Bill Clinton, se fue a Canadá, otros se vinieron a México, sí, pero no participaron en esa guerra, y eso fue lo que realmente produjo la victoria de los vietnamitas.
el rechazo total por parte de la juventud norteamericana que estaba siendo llamada a ir a combatir, a no participar en esa guerra, ¿no? Entonces ahí vemos cómo cuando se toma conciencia, aquí la juventud tomó esa conciencia, que esto era absolutamente injusto y no quisieron ir. Y en el caso de los países socialistas, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia, ahí, en todos estos movimientos de protesta tuvieron esta característica, todos eran de carácter pacífico. Me explico, no intentaron, no, pues vamos a derribar al gobierno y a ponerle cada vez las cosas. No, simplemente señalaban esto está mal. En Checoslovaquia ocurrió una cosa muy especial. Los propios obreros dijeron, oigan, este cuento de que aquí es un país socialista y todos somos iguales, pues como que es pura mentira, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a sentir yo que soy igual si yo para lograr sobrevivir aquí tengo que trabajar horas extras, lo mismo mi esposa? Y en cambio, el secretario del Partido Comunista, ese señor tiene sirvientes en su casa, se supone que todos somos iguales, tiene coche, cuando se enferma no se cura aquí con el seguro social de aquí, sino se va a curar en los Estados Unidos, a sus hijos los lleva allí a Disneylandia, y lo único que somos iguales es que en las juntas puede decir compañero, sí, no hay ninguna igualdad, es puro cuento, nos declaramos en huelga. Y la huelga fue tan importante en Checoslovaquia que el propio gobierno de Checoslovaquia también se puso en huelga, porque ese cuento de que nosotros somos los que estamos gobernando es pura mentira. Simplemente aquí tenemos el teléfono para recibir las órdenes de Moscú, así que también nos ponemos en huelga. Ya saben lo que pasó, pues entró el ejército ruso, quitaron ese gobierno y pusieron otro. En ese momento, curiosamente, todas estas protestas que se dieron en todas partes del mundo no tuvieron ninguna consecuencia. La conclusión fue, esto no sirvió de nada. No cayó un solo gobierno, no se cambió una sola ley, todo siguió igual. Pero lo que había habido fue una toma de conciencia planetaria, que es justamente el proceso en que estamos ya inmersos desde el 68, en adquirir esta conciencia planetaria. Y 20 años después, por ejemplo, en el caso de los países comunistas, sin que se disparara un tiro en unos países que tenían unos ejércitos poderosísimos, el ejército de la Unión Soviética era igual, o en segundo lugar después de los Estados Unidos, se desploman esos sistemas y se intenta con grandes problemas y muchas veces equivocaciones intentar un camino hacia la democracia, ¿no? Entonces fue una demostración de cómo un cambio de conciencia produce cambios que son totalmente imposibles. No sé si ustedes lo recuerdan, pero todos los que vivimos en esa época estábamos seguros que la única forma de desaparecer el comunismo era a través de una guerra mundial, en que hubiera millones de muertos, entonces ya se iba a cambiar, jamás iba a cambiar de otra forma dado el poderío que tenían. Pues no es cierto, se cambió a través de, sin disparar un tiro, a través de ese cambio de conciencia, porque cuando se da ese cambio de conciencia afecta incluso en este caso a los propios soldados y policías de esos países, y dicen, bueno, ¿por qué vamos a matar entre nosotros para sostener esto que es pura mentira, ¿no? Entonces ese ya es un ejemplo de que sí un cambio de conciencia puede producir un cambio sustancial en la forma de vivir y de organizarse y de hacer política y de hacer economía y de hacer religión y de hacer todo, ¿no? Cuando se cambia esa conciencia. Bien, pues entonces estamos en esta guerra. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta guerra? En que hay dos contendientes, ¿no? Uno de ellos, desde luego, no son las autoridades que están matando gente. Por un lado, es la guerra de siempre entre la luz y las tinieblas. Esta guerra es mucho más que una lucha contra el narcotráfico. Es una guerra por lograr esta conciencia planetaria, o bien porque la humanidad siga no solamente fragmentada espiritualmente, sino que siga idiotizada. Dicho en pocas palabras, se trata de que la gente no piense, de que la gente sea fácilmente manipulable, de que a la gente se le pueda conducir como quiera. ¿Para qué? Para el beneficio de pequeños grupos de interés económico, político y de todo tipo. Es decir, son los que tienen ahorita el control de la política y de la economía en el mundo entero. Está controlada por estos pequeños grupos que buscan exclusivamente su muy particular beneficio, y que por supuesto hacen cosas tan grotescas como un país como México, con la pobreza que tiene, canalizar miles de millones de pesos a una propaganda política para tres partidos que en última instancia van a hacer lo mismo, como es el caso de México, ¿no? Entonces, estos grupos, que son los que controlan un sistema de producción industrial que está atacando la vida misma del planeta, y que si no se detiene produciría una reacción del planeta que no es un ser inerte que se va a dejar así, que lo estemos atacando
permanentemente, que va a producir tsunamis, terremotos, para defenderse con muy justificada razón, porque lo estamos agrediendo físicamente, ¿no? Entonces es un sistema totalmente suicida. Pero a estas gentes no les interesa el que pueda haber una catástrofe ecológica dentro de 50 años, porque con la visión totalmente egoísta y limitada, que si yo gano mucho dinero en mi vida, me tiene muy sin cuidado estar acabando con los bosques y estar depredando y contaminando todo el mundo, el medio ambiente, porque es un magnífico negocio de hacer. No lo voy a cambiar, porque cuando esto tenga consecuencias, si es que las tiene, porque a lo mejor no pasa nada, va a ser dentro de 20, 30, 40 años en que yo no voy a estar, porque yo tengo 50, 60, 70 años y vivo espléndidamente bien haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ese es un sector. ¿Y cuál es el sector que está en contra de esto? Pues el sector de todas las personas que han logrado despertar su conciencia y que están haciendo maravillas en contra de esto. Les podría presentar muchos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos de cuáles son las gentes que están dando la batalla, pero vamos a mencionar algunos cuantos que van a ser muy representativos de lo que está pasando ahorita en México. Uno de los lugares donde se ha librado en forma más feroz, despiadada y inhumana esta guerra ha sido en Ciudad Juárez. La gente no sabe, por ejemplo, que todos estos crímenes en contra de las mujeres de Ciudad Juárez, un altísimo porcentaje, fueron hechos para practicar rituales satánicos en que a estas pobres mujeres se les hacía sufrir, no solamente las violaban, las torturaban, para producir un terror que alimenta a cierto tipo de seres realmente diabólicos, que les fortalece su voluntad y su energía a través del sufrimiento que producen en los demás. Bien, entonces esto, a los que conocen Ciudad Juárez, pues que generó, bueno, con muy justificada razón, muchísimas gentes salieron corriendo de Ciudad Juárez, como es natural. Entonces hay cantidad de casas que están cerradas y se las pueden adquirir en casi un precio de regalo, porque esa gente ya no va a regresar jamás. Otros se han quedado, pero viven en el terror más grande. Pero otros han reaccionado, han entendido qué tipo de guerra se tiene que dar. Entonces, el primer paso que hicieron fue romper las diferencias religiosas ahí. Es decir, empezaron a organizar grupos de oración en que lo mismo había católicos que protestantes, que judíos, que masones, que budistas, que lo fuera. Vamos a orar juntos y lo vamos a hacer públicamente. Empezaron en sus respectivos templos, se han ido a los parques a orar. Pero luego empezaron a recibir ya ayuda superior, por ejemplo, los guardianes de tradición, de las tradiciones tarahumaras, que es fuertísima. Dijeron, vamos a hacer rituales que nunca se habían hecho fuera de la sierra, vamos a hacerlos ahí. Entonces les proporcionó un espacio ahí en Ciudad Juárez, donde lo primero que hicieron fue un temazcal, porque de acuerdo con ciertas tradiciones, antes de orar uno se tiene que purificar. Entonces hay que aprender a bañarse, no nada más para quitarse la mugre física, sino un baño de purificación. Entonces hicieron un bellísimo temazcal decorado con la historia de Regina. El personaje de Regina ha jugado un papel importantísimo en estas luchas, ¿no? Decorado con ella. Entonces empezaron a hacer ahí sus propios rituales. Y el secreto guardián, digamos, de Ciudad Juárez dijo, vamos a aprender a enseñarle a la gente a caminar ritualmente. Entonces se hacen caminatas rituales en Ciudad Juárez, de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, en que, aunque se hacen con una forma de tipo cristiana, porque la mayor parte de la gente somos cristianos, participan también personas que, al decir cristiano estoy refiriendo a cristianos, protestantes y católicos. Yo en lo personal soy católico, pero obviamente respeto cualquier manifestación religiosa. Se hacen estas caminatas rituales que son muy efectivas, porque recuerden ustedes cuál es el verdadero propósito que ha inspirado siempre a las peregrinaciones en todas las religiones y en todos los tiempos de la historia. ¿Por qué la gente camina de un lugar a otro? Bueno, pues porque si la Tierra es un ser vivo, igual que como todos nosotros, por ese organismo de la Tierra circulan energías muy específicas, ¿verdad? No es lo mismo en un organismo, no es igual que me corten un dedo que me corten la cabeza, ¿verdad? Lo mismo, no es lo mismo que me afecte mi sistema nervioso a través de una intoxicación o de un corte de nervios, a que me afecten los tendones o los músculos. Es decir, es distinta la afectación de acuerdo con la parte del organismo que es afectada, y lo mismo, es distinta la reactivación de ese organismo de acuerdo con la parte que es reactivada. Entonces, las peregrinaciones de todos los tiempos, el verdadero propósito consciente o inconsciente que tienen los peregrinos es transitar por una ruta sagrada
que no es porque por ahí circulan cierto tipo de energías, y el hacer esa peregrinación es benéfico para esa ruta y benéfico para mí, porque me retroalimento con esas energías. Claro, en una etapa materialista como la actual, esto sufre siempre una etapa de degradación porque mucha gente no es consciente de ello y no va en la actitud adecuada para una peregrinación. No es lo mismo, por ejemplo, buscando un silencio interno que me conecte con las energías de esa ruta, a ir aprovechando eso para ir tomando y ver si se agarra o no bien esa peregrinación. Es decir, es muy diferente, pero el propósito es siempre el mismo. Entonces, claro, cuando se intenta restaurar esas caminatas rituales, que por cierto se hacen aquí en Guadalajara, como en cualquier parte del país se están haciendo, eso es un sistema de instrumento muy importante. Entonces, para que vean ustedes qué tipo de personas están realmente llevando a cabo esta guerra. Yo tuve esta experiencia, fui a participar en una de estas caminatas rituales hace pocos meses en Ciudad Juárez. Entonces hubo una reunión primera con un número no mayor de personas que está aquí presente, que eran las que estaban organizando la caminata ritual. Entonces platicó de muchas cosas, etcétera. Y al terminar se me acerca un grupo de personas y me dicen: oiga, fíjese que aquí a unas cuantas cuadras es donde se reúnen las madres de Ciudad Juárez que les han matado a sus hijos. Entonces, cuando hay otra madre que le ha matado a sus hijos, va a esas reuniones para orar primero y para compartir experiencias y emociones, y quieren que usted vaya a hablar con ellas. En primer momento yo dije: bueno, ¿qué le he podido decir a unas madres que han perdido a sus hijos? Pues realmente no hay palabras para decirles nada. Dije: no voy. No me acuerdo qué tonterías les pude haber dicho, pero lo importante fue lo que me dijeron ellas. Sobre todo una de ellas, que fue la que tomó la voz, que me dice: mire, estamos agradecidas en cierta forma porque hayan matado a nuestros hijos. Oiga, ¿cómo? Porque ya nos hicieron entender que la muerte no existe. Nuestros hijos ya es justamente lo que estamos logrando, que todas las personas que han tenido esta pena tan terrible, porque por supuesto muchas de ellas estaban llorando, no es una fiesta esto, ya ahora sí sentimos que nuestros hijos están más vivos y más presentes con nosotros ahorita que cuando estaban físicamente vivos. Por supuesto, ya los narcotraficantes saben que estas caminatas que hacemos son en contra de ellos. Entonces mucha gente nos ha dicho: oye, no vayas a ir a esa caminata, y menos con tus hijos. Pues vamos a ir con nuestros hijos, porque precisamente como ya sabemos que la muerte no existe, no tenemos miedo de que nos maten. Y además, nos dice una mujer, para referirse a los hombres, ya sabemos que las que estamos librando realmente esta lucha correctamente en México somos las mujeres, porque el día que las mujeres nos sintamos vencidas y derrotadas, la nación estará perdida. Así que mañana vamos a ir con nuestros hijos. Esas son las guerreras que están defendiendo este país, que están justamente en el camino correcto de haber perdido el miedo, de haber trascendido esa falsedad que es la muerte, que ya se murió la persona, perdió su ropita exterior, ¿verdad? Pero su espíritu está presente. Ese es el tipo de personas que están defendiendo a México. Y como esto les podría contar muchas anécdotas de cuáles son los que están sufriendo en México. Hace unos días estuve en Tlaxcala. En Tlaxcala, los que están organizando ahí, porque el espíritu sopla donde uno menos se lo imagina. Esto es un grupo de maestros. Si hay algún sindicato en México que ha llevado al colmo de la degradación de lo que debe ser un sindicato de maestros, es el de México, por supuesto. Tiene al personaje más ilustre desde el país, que es cierta persona, como lo más representativo de lo que puede ser la antítesis de un maestro, ¿no? Un maestro se debe formar conciencia, debe formar orientación, y está utilizando al sindicato de maestros como un instrumento simplemente de degradación política en el país, ¿no? Bueno, pues uno menos se podía imaginar que hubiera una reacción. Pues este grupo con el que fui yo es un grupo de maestros. ¿Qué han hecho este grupo de maestros de Tlaxcala? A través de los guardianes de la tradición de México, han recuperado los instrumentos de ampliación de conciencia para educar a los niños. ¿Me explico? Es decir, el sistema de educación, no solo en México, sino en todo el mundo, es un sistema que, antes que nada, tiene que mutilar la libertad de los niños. El programa de estudios es este y tú te ajustas a él. ¿Me explico? Sí. Están diseñados para formar robots. Es decir, tienes que aprender esto, tienes que hacer esto y esto. Y para formar gente que tenga éxito para obtener dinero. Es el principal propósito. Yo mando a mi hijo a tal parte porque ahí sí va a salir muy bien, va a ser un hombre de negocios
exitosísima, pues qué bien, ¿no? Entonces, hay otra forma de educar a los niños, que es ¿cuál? Intentar ver cuáles son las capacidades de ese niño. Casi nadie sabemos para lo que servimos, nos morimos y para qué vino aquí, pues quién sabe. Entonces, sí, pero hay un sistema que desarrolla en el niño la capacidad innata. Todo el mundo sirve para algo, pero casi todos nos morimos sin saber para qué rayos servimos, ¿no? Entonces, de recuperar ese sistema de enseñanza que permite que cada niño descubra, pues yo puedo ser bueno para tal cosa. Hombre, eso es un tesoro maravilloso. Debería ser el principal propósito del sindicato de maestros, encontrar sistemas educativos. Bueno, pues este grupo de maestros se ha dedicado a eso, a recuperar esos sistemas de enseñanza que posibilitan al niño descubrir sus verdaderas capacidades y a difundirlo en el magisterio. Van y hacen pláticas, cursos, invitan a hacer seminarios por todo el país a pequeños grupos de maestros que estén interesados en eso. Pero la labor que están haciendo de sembrar ahí el conocimiento de la existencia de este tipo de sistemas se me hace valiosísima, ¿no? Pero valiosísima. Y está dentro de los maestros. Es como hace poco también fui a dar una plática a la UNAM, y entonces en plan un poco de chiste dije, oiga, es que esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que en vez de que el movimiento 132 haya surgido en la Ibero, no haya surgido aquí en la UNAM? Pues no, es que el Espíritu sopla donde quiera, donde uno menos se puede imaginar que surgiera un movimiento como el 132. Es en la UNAM, donde obviamente, es en la Ibero, y yo fui maestro de ahí, por eso lo puedo afirmar. Pues la mayor parte de los niños de la Ibero son niños ricos que tienen asegurado su porvenir y que van al Ibero precisamente para obtener un conocimiento que les permita destacarse en nuestro sistema actual. Pues ahí surge este movimiento, pues surgía en la UNAM, en el Poli, o aquí, bueno, pues así es. Por eso nunca hay que tener prejuicios de tachar a la gente. Si estás tú como maestro desde la peor, si estás en tal universidad también. No. El Espíritu sopla donde quiere y hay gente que reacciona ante eso, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Y finalmente, podría dar muchísimos, pero otro ejemplo. En Tepoztlán, que es todo un valle sagrado, hace unas cuantas semanas hubo una reunión en que fueron más de 1000 muchachos invitados por los guardianes del fuego de México, que están enseñándoles a muchos jóvenes a hacer rituales de fuego, danzas de fuego. Sí, ¿para qué se son danzas de fuego? Para manejar ese elemento que es el fuego hacia un despertar de conciencia. Me explico, decir, que la gente que aprende a prender una fogata en cierta forma, que aprende a formular cierto tipo de oraciones, cierto tipo de danzas ante el fuego, utilice eso también como un instrumento de ampliación de conciencia. Entonces, ya vemos, por ejemplo, hay caminatas rituales, hay rituales de fuego, hay sistemas de enseñanza. Todo esto está pasando en México. Esa es la verdadera guerra que se está librando en México, porque es la guerra que va a producir un cambio de conciencia, no en que se estén balanceando la gente en las esquinas. Me ha tocado también, por ejemplo, llegar a Durango, ¿no? No pasan por mí, no pasan por mí. Le hablo a la persona que iba a pasar por mí, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron por mí? Oiga, no podemos ir porque ahorita frente de nuestra casa hay una balacera entre soldados y delincuentes, y pues no podemos salir. Bueno, y ya cuando se fueron por mí, llegué a la casa totalmente balaceada, y me dijeron, yo ya no lo vi, pero me dijeron, acaban de sacar 2 camiones llenos de cadáveres de soldados y de delincuentes, ¿no? Bien, pues todo eso está pasando en el país, ¿me explico? Todo eso está ocurriendo ante nuestros ojos, pero se está librando esa verdadera guerra espiritual, afortunadamente. El libro trata de eso, ¿no? Es decir, el retorno de las águilas y los jaguares. ¿Quiénes son las águilas y los jaguares? Son los guerreros espirituales. Son ese tipo de guerreros que cuando llegan a un cierto nivel de conciencia no necesitan matar a la gente, simplemente con su sola presencia debe ser suficiente para establecer el orden. Y si no, recurrir a hacer justamente caminatas rituales, a tocar los instrumentos sagrados en cierta forma, y eso restablece el orden. En forma muy incipiente, pero ya empezaba a pasar en México. Miren, hace unos años la Ciudad de México era una cosa terrible de delincuencia, ¿no? Si hubiera esta reunión en la Ciudad de México hace 8 años y hubieran dicho, ¿quiénes son los que han sido asaltados? No iba a faltar ninguno que no dijera, no, pero yo 3 veces. Bueno, entonces hubo
hubo una reacción del inconsciente colectivo de decir, vamos a hacer una caminata ritual. No sé si ustedes supieron, en silencio, de Chapultepec al Zócalo. Sí. Bien. En una forma, y que todo el mundo vaya de blanco y va a ser en silencio, fue la consigna, ¿no? En una forma puramente racional, ay, qué ridículo. ¿Ustedes creen que porque yo vaya caminando vestido de blanco y en silencio de Chapultepec al Zócalo, los delincuentes van a dejar de ser delincuentes? Pues que es una babosada eso, racionalmente. Pues fíjate que sí, porque si una caminata bien hecha restablece el orden. Lo explico, yo podría decir esto: si tuviéramos en México ya 400 guerreros sagrados y se hiciera una caminata ritual en ese lugar, produciría un efecto hacia el orden, porque el guerrero sagrado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lograr que el orden social, el orden humano, esté acorde con el orden sagrado, con el orden cósmico. Y para eso un instrumento efectivísimo ha sido siempre las caminatas rituales, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? Bueno, pues hubo dos caminatas de ese tipo, muy interesantes, porque todo este esquema de la caminata ritual está basado en la gran enseñanza que dio Regina cuando hizo una caminata en silencio en el momento del 68, el 13 de septiembre, que también no es una fecha casual. ¿Por qué escogió el 13 de septiembre y no el 11 o el 17? Bueno, porque el 13 de septiembre es el homenaje a los niños héroes, y los niños héroes son un arquetipo de guerrero sagrado importantísimo en México. ¿Por qué creen ustedes que hubo todo este ataque hace unos cuantos años en contra de los niños héroes? Que dijeron, no, los niños héroes no existían, es por un cuento. Bueno, tal vez sí, pero creo que estaban borrachos y además se les soldaron las agujetas y se cayeron, ¿no? Bueno, y fue tan efectivo este ataque que hubo un año que lo sacaron de los libros de texto oficial. No sé si ustedes supieron eso. Un año lo sacaron, si no existieron, ¿qué están haciendo aquí? Pero la respuesta maravillosa de la gente fue la siguiente. Primero, los niños de Chalco iniciaron una campaña de devolver sus libros de texto, ¿no?, a la Secretaría. No vamos a estudiar los libros de texto que no vienen los niños héroes. Y este ejemplo fue seguido por muchísimos niños de todo el país que abarrotaron las bodegas de la Secretaría de Educación Pública regresando sus libros. Entonces esto hizo que los tuvieran que regresar. Y luego hubo otra muy importante del ejército mexicano, que miren, no voy a entrar en una alabanza del ejército mexicano, pero sí hay que reconocer una cosa, y ahorita vamos a ver por qué. El ejército de México nos ha salvado de una dictadura militar. En la década de los 70, los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que la única forma de salvar a América Latina del comunismo era establecer dictaduras militares. Y en países incomparablemente más democráticos que México, como eran un Uruguay o un Chile, hubo dictaduras militares que son la cosa más espantosa del mundo, porque los militares no están capacitados para dirigir un país. A la hora que toman el poder, lo quieren dirigir como si fuera un cuartel, ¿me explico? Si fuera un cuartel, entonces, claro, pues, vienen las represiones espantosas, como fue el caso de Chile, que fue lo más terrible, y el caso de Argentina, y el caso de Uruguay, y todos esos países. Y en México no hubo dictadura militar, porque así como no se puede hacer caldo de pollo sin pollo, no se puede hacer dictadura militar sin militares. Entonces, a la hora que presionaron al ejército para que estableciera una dictadura militar, los militares lo rechazaron y no la hubo. ¿Por qué no la hubo? Pues gracias a los niños héroes. Justamente este general, que es un superpatriota, el general Tomás Ángeles Naujari, que está ahorita aislado, incomunicado, que su abogado renunció porque hubo amenazas de muerte, me dio la lección un día que fui yo a dar una plática del colegio militar, y luego hubo una cena, eran las 12 de la noche, y me dice, vamos a la sala de banderas. Llegamos a la sala de banderas del colegio militar, y a cualquier hora del día o de la noche, a las 3 o a las 4 de la mañana, a la hora que sea, hay un grupo de cadetes haciendo guardia ante la bandera de México y ante los nombres de los niños héroes. Esto le ha dado a un buen porcentaje de militares mexicanos un sentido de patriotismo que en las horas claves, como fue justamente en la década de los 70 en que nos quisieron poner una dictadura militar, ellos se han opuesto a eso, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, el ejército está sufriendo también un acoso para degradarlo, porque a la hora que se meten en una guerra para la que no están capacitados, porque no están preparados para el tipo de guerra que están librando, empieza a ser objeto, por supuesto, de un impacto para corromperlos enormes por parte del narcotráfico, que empiezan a recibir dinero algunos de ellos y empiezan a tratar de corromperlos, y lo logran en algunos aspectos. Bueno, pues el ejemplo más representativo es que el mejor de ellos justamente no está dirigiendo ahorita el ejército,
está encarcelado, ¿verdad? Bien, pues este arquetipo de los niños héroes, que esto es importantísimo, se logró salvar porque fue un grupo de militares. Los que han leído el libro de Regina saben que ella recibió el apoyo de un grupo de militares que fue el que impidió que se reprimieran las manifestaciones antes del 21 de septiembre, ¿no? Bueno, un poquito días antes se inició la represión, que fueron a presionar a Díaz Ordaz para decirle: señor, presidente, va a haber 2 grandes concentraciones en el Zócalo y no queremos que sean reprimidas, que Díaz Ordaz se quede silenciado. ¿Y esto qué se trata, no? Este es un intento de golpe de Estado militar. Entonces accedió a eso para ver quién estaba manipulando, porque siempre creyó Díaz Ordaz que esto era el movimiento del 68. Primero, nunca tuvieron una visión integral. Si esto está pasando en todo el mundo, pues, lógicamente no lo pueden estar dirigiendo desde aquí, quien yo creo que es el secretario que fue de López Mateos, que me caía muy gordo, y el papá del actual López Madrazo. Él creyó que eran políticos del propio partido los que estaban dirigiendo esto, ¿no? Entonces dijo: pues los voy a casar, pero mientras les voy a dar a todos los militares, que les voy a dejar que hagan sus manifestaciones. Y esa manifestación del 13 de septiembre, que fue una maravilla de manifestación, porque lograr que cientos de miles de personas mantuvieran el silencio, no se ha podido volver a hacer. Para que vean la diferencia, claro, cuando se da el 13 de septiembre de 68 esta manifestación, había habido un previo trabajo que logró que la gente lo hiciera, y además estuvieron presentes todos los guardias de la tradición de México en esa manifestación. Pero en esta que se hizo, estas 2 que se hicieron hace unos cuantos años, que guardaban este recuerdo, este ejemplo, la gente llegó con el propósito deliberado de guardar silencio. Pero si ustedes han estado en un estadio cuando dicen: vamos a guardar un minuto de silencio por tal cosa, a los 30 segundos ya la gente empieza a ver el reloj: ¿qué minuto tan largo es este, no? O sea que nos cuesta muchísimo trabajo guardar silencio, cuando ese silencio empieza a convertirse en una energía. Cuando hay miles de gentes, ese silencio cobra fuerza y empieza a impresionarnos, porque el silencio es impresionante de una gran multitud. Entonces, ¿qué pasó en estas 2 manifestaciones? Pues que la gente iba con el auténtico decisión de guardar silencio, pero los pocos minutos que estaban ahí y que empezaban a sentir el impacto del silencio, no sé si algunos estuvieron en esas manifestaciones de la Ciudad de México, ¿qué hacían? No, yo no voy a hablar porque ustedes se soltaban aplaudiendo para oír ruido, porque no aguantaban el silencio. No voy a hablar, pero sí necesito oír ruido porque yo no aguanto esto. Es que es muy difícil de aguantar el silencio, a menos que haya un previo trabajo de preparación. Y en la segunda manifestación fue todavía más evidente, porque la gente empezó a llegar con imágenes religiosas, ¿me explico? Entonces sentían que no era romper el silencio, detenerse y orar, ¿no? Pero todo el mundo sintió que esto iba más allá de una cosa de tipo político o de protesta, que ya sentían el sentimiento religioso al hacer esta manifestación. Pero como esto tuvo más o menos un éxito, porque realmente ha disminuido enormemente los asaltos en la Ciudad de México, pues ya la gente se lo olvidó y ya no ha habido otra manifestación, porque a veces los seres humanos necesitamos la presión terrible de las cosas para reaccionar. Si no, pues ya está bien, ¿no? Pero todos estos son síntomas de que sí se está despertando la conciencia, incluso la gran conciencia colectiva, porque lograron, calculan cerca de 1 millón de personas las que fueron en estas 2 manifestaciones. Mover a 2 millones de personas, a 1 millón de personas, sin que Televisa esté anunciando el evento y que vayan y vean artistas, es muy difícil, es muy, muy difícil, ¿no? Y si no hay alguna propuesta de que te van a dar un boleto y con eso vas a participar en un sorteo, que te van a dar un coche, algo que realmente valga la pena de por qué ir, uno no va, ¿no? Y menos en silencio, ¿para qué, no? Pero eso demuestra que sí hay este despertar de conciencia de la gente, y sobre todo que estos grupos que sí ya están conscientes están trabajando maravillosamente bien, ¿no? Entonces, el libro no tiene más que este objetivo: primero, hacer ver cuál es la guerra que se está librando; segundo, cuál es la estrategia que se debe seguir, porque la estrategia actual no lleva absolutamente a ningún lado. Es decir, en vez de 80,000 muertos van a ser 100,000 o 100,000 muertos, y no va a cambiar las cosas, porque esto no se va a ganar matando a narcotraficantes, que siempre habrá una cola para ocupar su puesto, porque es un magnífico negocio ser narcotraficante. Y si yo soy un niño que no tengo trabajo, que no puedo estudiar, y me ofrecen un super sueldazo, pues lo voy a tomar, obviamente. Si siempre habrá
vacantes para esos cargos. Y lo más importante, siento yo, que cada uno de nosotros tome conciencia que tenemos que participar en esta guerra, ¿no? ¿Cómo? Mira, de donde estás lo puedes hacer. ¿Cómo es posible? Insisto, yo soy católico, pero me da mucha vergüenza que la Iglesia Católica no esté promoviendo oraciones diarias en todos los templos de México para orar por la paz y la elevación de conciencia de este país. ¿Me explico? Como si estuviera esto pasando en Marte, ¿no? Oye, no, está pasando aquí, deberías decir esto, ¿no? Entonces, lo primero, antes que nada, como en cualquier problema grave que tenemos, es la oración. Porque son problemas que nos rebasan a nuestra capacidad humana. Como seres humanos no podemos lograr un triunfo en esta guerra si no recibimos la ayuda de Dios, que jamás va a llegar si no se la pedimos, porque demuestra que ni siquiera estamos conscientes de ese peligro. Es lo mismo que les pasa a los alcohólicos. Yo soy alcohólico. No es cierto, en el momento que yo quiera dejo de beber, pues estás perdido, vas a seguir siendo alcohólico. Segundo, en el momento que no, pues la verdad sí soy alcohólico, pero tengo que reconocer que no tengo fuerzas para superar mi alcoholismo, no las tengo. Entonces necesito pedir la ayuda. Si no la pido, no me va a llegar. ¿Me explico? No es que Dios, es tan egoísta que si yo no le pido su ayuda no me la concede. No, es que tenemos libre albedrío. Entonces, si tú no lo utilizas para pedir ayuda, no la vas a recibir. Recuerden, por ejemplo, en el caso de Regina, es que toda la vida de Regina fue, ahora sí que un arquetipo de cómo actuar. Está ahí el movimiento del 68. Hay una primera manifestación, gracias a ese ser extraordinario que fue el rector Barros Sierra, que es la que la convoca, amenazado por el presidente mismo de lo que lo iba a pasar. Es más, se mandaron tropas para ametrallar a la gente y no se logró hacer eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ella no podía empezar a actuar mientras no se le pidiera que lo hiciera. ¿Me explico? Sí, recuerdo, había una frase que decía: y el único despierto su ayuda pedirá. Si no había una gente que le pidiera ayuda, ella no podía empezar a actuar, porque no podemos recibir ayuda de los seres superiores si ni siquiera tenemos la capacidad de darnos cuenta que tenemos el problema y no se los pedimos. En el momento en que el rector, en un acto de angustia terrible, porque sabía que los iban a ametrallar, y vea, voltea y ve a esa señorita y algo pareció, vaya a la señorita y pídele que haga una barrera de protección para que no lleguemos hasta donde nos van a ametrallar, porque había todo un grupo de halcones gritando Zócalo, 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 para que todos siguiéramos marchando hacia el Zócalo para que nos mataran, ¿no? Entonces, lo mismo ahorita, ¿no? Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Y eso ya, con ese solo hecho que tomáramos conciencia que necesitamos pedir esa ayuda, ya sería un avance enorme. El que hubiera miles y miles y miles de gente orando, que ya las hay, pero son pequeños grupos. Digo, en Ciudad Juárez todos los días hay gente orando, de todas las religiones, pero que eso se convierte en un ejemplo para todo el país, es importantísimo, ¿no? Y luego, que comprendamos que necesitamos cada uno de nosotros elevar su conciencia, que ese trabajo nadie lo va a hacer por nosotros, pero que tenemos todos los instrumentos que nos ha dado la historia para eso, ¿no? Insisto, aquí en Guadalajara yo sé que hay caminatas rituales. ¿Cuántos miles y miles y cientos de miles creen que van ustedes a esas caminatas? ¿No? No sé si alguno de ustedes participa en las caminatas que se hacen aquí, los solsticios y los equinoccios, y que organiza Pati Ríos aquí en Guadalajara. Van muy pocas gentes, pues el mar, y seguramente la mayor parte de ustedes ni sabían que existe un centro en Los Guayabos, aquí adelante de Zapopan, en donde hay una formación de guerreros sagrados con todos los instrumentos. Hay gente que está aprendiendo a tocar los tambores, hay gente que se está bañando en temazcal, hay gente que está haciendo todo tipo de cosas para lograr esa elevación de conciencia. Entonces, que en alguna forma empezamos a tomar como una obligación de auténticos mexicanos, de gente que han cantado el himno nacional, que han establecido ese compromiso de convertirnos en soldados de esta guerra. Primero, insisto, pidiendo la ayuda de Dios. Segundo, empezando a participar en algunas de estas actividades que las hay en todo el país, pero que ni las anuncian en televisión, por supuesto, ni nos van a dar dinero para ir por ellas, y que las tenemos que buscar, porque nos dan la propaganda: vengan a mi caminata. No tengo que buscar eso, incorporarme a eso, ¿no? Bien, pues eso era todo lo que les quería yo decir, y recordar que en Jalisco siempre ha habido guerreros, afortunadamente, y ahorita los hay, por supuesto, siempre los ha habido y los seguirá habiendo, porque es una tierra sagrada, pues, es decir, eso no es una frase, hay toda una serie de manifestaciones que nos lo demuestran, desde un hospicio Cabañas
hasta sobre todo lo más importante, personas que están encarnando esta lucha, como son todos los guerreros de aquí de Jalisco y de Guadalajara. Muchas gracias por su atención. Con toda la confianza del mundo, cualquier pregunta, objeción o jitomatazo que quieran aventar es bien recibido, ¿no? Me gustaría saber con quién podemos conseguir los datos para incorporarnos, por ejemplo, las caminatas. Bueno, el lugar, ustedes lo conocen muy bien, el lugar es Los Guayabos, aquí adelante de Zapopan, es un narran, ahí están las personas que los organizan, hay que buscarlo, ¿no? Pero seguramente hay algunas que usted ha participado en las caminatas, supongo, ¿no? Pero tiene los datos para poderlos proporcionar, ¿no? Es un caso, ¿no? Ahora, como todos los instrumentos, las caminatas son fabulosas para algunas personas, para otras no. ¿Me explico? Para otras puede ser la danza ritual, para otras puede ser simplemente la oración, pero la de veras, no la rutinaria y mecánica. Yo siempre estoy pidiendo sacarme la lotería y nunca me la he sacado. ¿Por qué? Porque quizás lo que debería estar es elevar mi espíritu en vez de sacarme la lotería, ¿no? Pero la verdadera oración, y esa está al alcance de todo el mundo, es un instrumento súper efectivo, ¿no? Tío, nomás lo recomendó Cristo, ¿no? Que algo debe haber salido de estas cosas, ¿no? Sí. Algo vino. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Por qué en el libro de Tlacael hace referencia a los guerreros como caballeros águila y tigres y no había caballo? Tengo duda. Sí, mire, esa es muy buena. Una vez que yo, precisamente el primer año maestro de la Ibero, di una explicación de cómo estaba organizada la estructura de los aztecas, ¿no? Y entonces un muchacho muy brillante me dice: maestro, eso es totalmente falso, no puede haber existido. ¿Por qué? Porque la palabra caballero implica caballos, no había caballos en México. Digo, oiga, pues tiene toda la razón del mundo, nada más que se las voy a poner más difícil. Lo que pasa, le digo, es que los aztecas no hablaban español, entonces no utilizaban ni la palabra caballero, porque es española, ni la palabra águila tampoco. Ellos eran Tlacacuauqui, Tlacaucelo, o sea que por favor en el examen cuando hablemos de esto no hablen de caballeros águilas y caballeros tigres, sino hablan de Tlacacuauqui y Tlacaucelo. Tlacacuauqui, la traducción es hombre águila, y Tlacaucelo, hombre ocelo. Efectivamente, el término, ¿por qué se utiliza esa palabra? Bueno, simplemente porque hablamos en español, ¿no? Pero por eso yo preferí mejor utilizar los guerreros águilas y guerreros jaguares, que tampoco existía la palabra guerrero, obviamente, ¿no? Sí, pero esto es importante por lo siguiente, porque debemos comprender que los mexicanos somos producto de un sincretismo, primero de un mestizaje racial. Es decir, cualquiera de nosotros es lo más probable que tengamos los mismos sangre española que sangre indígena, pero aun cuando no tuviéramos ninguna de las dos sangres, que fuéramos totalmente de descendencia española o totalmente de descendencia indígena, los indígenas más indígenas y los de sangre más española somos resultado de un sincretismo cultural y espiritual. ¿Me explico? Es decir, eso no nos percatamos, pero por ejemplo, si hubiera aquí un español, inmediatamente diría, y yo digo, pues mire, ahorita nos vemos, oiga señor, usted presume de escritor y no sabe hablar español, porque la palabra ahorita es un barbarismo, es como decir nunquita, no tiene el diminutivo la palabra ahora. ¿Por qué decimos ahorita los mexicanos? Porque aunque no hablemos ningún idioma prehispánico, los idiomas prehispánicos están inmersos en nuestra forma de hablar. Para empezar, no hablamos, ni cantamos. ¿Por qué? Porque el ritmo con el que hablamos está muy influido por el tono de hablar de los idiomas prehispánicos, y utilizamos una gran cantidad de palabras que no son españolas en nuestros alimentos, en nuestra geografía. Bueno, explico, sí, hay todo un sincretismo en nuestro hablar. Nuestra cultura como mexicanos es una cultura producto de un sincretismo entre la cultura occidental, cristiana, española y las culturas prehispánicas. Y lo más importante, nuestra espiritualidad también es producto de un sincretismo. Yo soy súper devoto de la Virgen de Guadalupe y no de la Virgen del Pilar.
Y la Virgen de Guadalupe es un perfecto sincretismo de la espiritualidad prehispánica y la espiritualidad cristiana. Es un códice ella, no es una imagen del renacimiento europeo, es una imagen perfectamente bien, es un auténtico códice. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad también es producto de un sincretismo, ¿no? Y eso nos da, en este momento, en esta mutación de conciencia de nuestra especie hacia una conciencia planetaria, nos da un avance enorme sobre casi todos los otros países del mundo, en que todavía están muy que no son resultados de un sincretismo tan avasallador y tan terrible como fue el nuestro. Este sincretismo costó mucha sangre y fue muy difícil de lograr este sincretismo entre toda una milenio de cultura prehispánica y milenio de cultura occidental y cristiana fue dificilísimo, y se logró. ¿A través de quién? O sea, pues, a través de tipos tan de nosotros, pues ya no quiero ponernos calificativos, pero me explico. Entonces es por eso. No sé si se contesta su pregunta. Sí, absolutamente. Muy bien. Cuando inició la conferencia, inició con un párrafo del himno nacional. Sí. Y quisiera que, si me puede explicar qué quiere decir maciosar un extraño enemigo, que nunca he podido saber. Bueno, es que mire, el himno de México es un himno sagrado. Entonces, hay mucha gente que dice, no, es pura exaltación a la guerra. Es el himno de México, pues hay que cambiarlo, porque no hay que hablar cosas bonitas por la paz y todo eso. Pero se les olvida que es un himno sagrado, entonces el nivel de comprensión tiene que, para lograrlo entender y aplicar, se tiene que ubicar en su nivel. Estamos siempre que está hablando, aunque literariamente no lo citamos así, está hablando de una guerra sagrada, porque la guerra es algo inherente a la condición de todo lo existente. Aquí, por ejemplo, cada uno de nosotros, su organismo está librando permanentemente una guerra entre la salud y la enfermedad. Hay toda una serie de elementos que tienden a lograr que nosotros nos enfermemos de microbios y de bacterias, y nos está defendiendo. Eso es una guerra. Y ya no digamos de la verdadera guerra que estamos librando entre los niveles adentro de nosotros, entre mi ego y que yo siempre estoy en, que no, que los demás allá y que los demás son de lo peorcito. Bueno, pues toda esa guerra que está librando adentro de mí es una guerra, ¿me explico? Entonces el himno está hablando de una guerra, y un extraño enemigo es justamente todo aquel que está intentando atacar a México. Pero por ese nivel, al nivel de ataque, de destruir su identidad, al nivel que está ocurriendo ahorita, al nivel de degradarlo, al nivel de aniquilarlo, al nivel de hacerle perder su identidad, como es este caso. Miren, si repasamos lo ocurrido en los últimos años, nos damos cuenta que hemos tenido unos ataques terribles. Podríamos hablar toda la noche de esto, pero recuerden esto nada más. Primero, este ataque a los niños héroes, no existieron. Luego viene el ataque más terrible. Si yo ahorita les digo, fíjense que eso de la Virgen de Guadalupe es puro cuento, es una invención, bueno, pues es la opinión mía. Pero si llega aquí el abad de la Basílica de Guadalupe y les dice, lo de la Virgen de Guadalupe no es cierto y San Juan es un puro cuento, oiga, pues esta sí ya está más grave. Es como si el Papa dice, no, Cristo no existió. Oiga, pues señor, para empezar, ¿qué está usted haciendo ahí? Bueno, lo primero que le pudieron haber preguntado al abad, si no existió, usted está ahí, pues como que... Entonces, fíjense, el ataque que fue, independientemente si uno es cristiano o no, como mexicano, tiene que reconocer que históricamente la Virgen de Guadalupe ha sido un elemento de identidad poderosísimo que muchas veces ha salvado la desintegración de México. Es esa identidad que nos identifica como mexicanos a través de la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo, mi suegro decía, yo no soy católico, pero sí soy guadalupano. ¿Me explico? Entonces, ese es el tipo de guerra sagrada a la que está luchando el himno de México, ¿no? No por algo produce esa emoción tan especial en todos nosotros desde niños, porque estamos cantando inconscientemente un himno sagrado, ¿no? Entonces ese extraño enemigo es justamente todo aquel que osa atacar a la identidad mexicana. Bueno, estamos mencionando, hubo ataque a los niños héroes, hubo ataque a la Virgen de Guadalupe. Recuerden también cosas como esta. Nuestro sistema político con el PRI era de lo peor, ¿verdad? Porque era un sistema que mantenía un control y una represión de todo México, pero podía haber sido peor. Entonces, cuando lo trataron de perfeccionar, o sea, de hacerlo cada vez peor, ¿qué hicieron? Pues
Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron cosas tan como cuando se designa el nuevo monarca. Recuerden que no había república en México, era una monarquía disfrazada. Entonces ya se había elegido al nuevo monarca y van y lo matan. Y luego al presidente del PRI también lo matan, cosas como eso. Bueno, se estaba tratando de destruir el sistema político de México porque se podía hacer todavía peor. Entonces lo trataron de mejorar, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo que había algunos pequeños ataques. Y también, no sé si ustedes recuerdan que un buen día, toda la gente que tenía lana en México la saca, se produce un colapso económico brutal, ¿verdad? Se viene abajo para la economía sin ninguna justificación de carácter económico, ¿me explico? Simplemente produce un pánico, que hay que sacar la lana en México, y como casi toda la gente que tiene lana en todas las partes del mundo es ligeramente temerosa de perderla, entonces la sacaron inmediatamente, ¿no? Y se colapsa la economía. Y ahí viene la parte importante. Casualmente también, entre comillas, después de este colapso, es un colapso político, porque se está destruyendo el sistema, que era pésimo, pero que podía ser peor, ¿no? Se destruye el sistema económico, y de repente el Popocatépetl entra en erupción. Entra en erupción fuertísima y no produce un solo daño en una sola persona, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tenemos que saber que el Popocatépetl es el gran guerrero de México, es verdaderamente el señor presidente cree que él es el comandante de las Fuerzas Armadas, y no, afortunadamente no lo es el Popocatépetl, y entra en erupción. Bueno, si no hubiera entrado en erupción, pues que lo jubilen, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ahí? Entonces, y claro, eso empieza a generar energías poderosísimas, y se salva toda esa crisis política y económica y demás, porque hay esta respuesta, como la están viendo ahorita, no tienes idea lo que están chambeando los guardianes en México, para que ahora que se acabe el mundo, que ya se va a acabar el 21 de diciembre,